Amén, que el Señor los bendiga. Esta prédica la titulé Ver más allá de lo imposible. Primero quiero empezar leyendo Génesis 21. Dice del versículo 1: Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Destacaba de esto que hacer lo imposible es algo cotidiano para Dios. Nuestros grandes problemas no parecerían imposibles si permitimos que Dios tome el control de toda nuestra vida, de nuestros problemas. Después en Marcos capítulo 6, cuando Jesús alimenta a los 5.000, dice del 37, respondiendo a él les dijo: dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Acá veía que ni siquiera sus discípulos podían apreciar lo que era el Señor. Estaban incrédulos y no se dan cuenta de que en Jesús está el sustento. Están preocupados por lo que el Señor le pedía y no veían lo posible. Quizás a veces lo que nos parece irrealizable en el cristianismo nos impide creer en lo posible. Y pensaba cuál puede ser nuestra reacción ante una tarea inviable que nos puede mandar el Señor. Estas situaciones para nosotros son una oportunidad más para manifestar el poder de Dios. Y hay un versículo acá, el 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Que Jesús ora y después se hace el milagro, algo que puede parecer difícil, que quizás no haya posibilidades. Hay que pedir a Dios que haga lo demás y Él puede hacerlo. Después leía también en Éxodo capítulo 6, versículo 10 al 12, y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto,
que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondiendo Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? El pueblo dice que no le creía a Moisés ni a Dios que iban a ser liberados de Egipto. Y Moisés pensaba que se habrá sentido solo en esto, pero más adelante se ve que él obedece a Dios. Leía que en un comentario que a veces cuando Dios nos manda una tarea fácil, cualquiera lo puede obedecer. Solo aquellos que tienen una fe persistente pueden obedecer algo que nos puede parecer difícil. Leía también en Segunda de Reyes, capítulo 7. Versículo 1 y 2, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondiendo al varón de Dios, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Eliseo había profetizado la liberación del pueblo de Dios, pero los oficiales del reino no querían creer. De hecho, dice un príncipe que lo había cuestionado, pero más adelante en el versículo 14 dice, tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Esta profecía se cumple, y pensaba que acá los oficiales estos del rey están sin expectativa, negativos, y decir que algo es inalcanzable demuestra nuestra falta de fe. También en Segunda de Reyes 19, cuando los judíos estaban siendo oprimidos por los sirios, dice, versículo del 1 al 7, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías les respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, haré que en su tierra caiga espada. Más que nada en el versículo 1 que dice, cuando Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Lo primero que hizo Ezequías cuando venían los asirios contra su pueblo
fue ir a la casa de Jehová a orar. Que esa tiene que ser nuestra primera respuesta ante toda situación, porque orar nos da la dirección diaria que necesitamos. Volviendo a Marcos, veía que los discípulos estaban preocupados y Jesús les presenta la solución, les dice: dales vosotros de comer. Y ellos protestaron porque estaban enfocados en lo que no tenían. Creo que decía, ni con el sueldo podríamos alimentar a todos estos, pero como dije antes, estaban enfocados en lo que no tenían, el alimento y el dinero. Y Dios no nos pediría algo que nosotros y Él juntos no podamos realizar. No tenemos que tener una ceguera por los recursos para ver el poder de Dios. En Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Me gustaba de esto que tenemos que seguir a nuestros líderes espirituales para arraigarnos, edificarnos y fortalecer nuestra fe. Cristo quiere guiarnos y ayudarnos, y podemos vivir para Cristo, ya sea dedicando nuestra vida y sometiendo nuestra voluntad, sometiéndonos a su voluntad, como dice en Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que aprender de Él, de su vida, de sus enseñanzas también, y reconocer el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, como dice en Hechos capítulo 1, cuando asciende el Señor a los cielos, en versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que desarrollar lo que nos pida el Señor por el poder del Espíritu Santo, y tenemos que ser eficaces en lo que nos pida. Para eso necesitamos el tiempo y el poder de Dios. Con lo del tiempo me refiero a no ser apurados como fue Abraham en su tiempo, que se apuró y ahí tuvo a Ismael, y bueno, después tuvo sus consecuencias, o Jacob, que estuvo engañando y bueno, también fue engañado él. Sino hoy también leía un poco de la vida de David, que él sabía que iba a ser rey y se le presentó la oportunidad de matar a Saúl, pero sin embargo él prefirió ser cauteloso y esperar al tiempo que el Señor le cumpla la promesa que tenía. En Deuteronomio, capítulo 1, cuando se envían los espías, versículo 22: vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino
por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Leía un comentario que decía que estos espías fueron enviados para ver por dónde debían entrar. Y ellos fueron para ver si podían entrar, cuestionando el poder de Dios, poniendo en duda. Y Dios le da el poder a estos israelitas para conquistar, pero ellos por miedo, por riesgos no querían entrar. Y así como también Dios le da poder a los israelitas para superar estos obstáculos, Él nos da poder para superar nuestros obstáculos en nuestras vidas. Hay que seguirlo a pesar de las dificultades para triunfar en nuestra fe. En Jueces, capítulo 6, luego de que Dios llama a Gedeón, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortaba la imagen de acera que estaba junto a él. El segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acero que estaba junto a él. Y bueno, después de que Dios llama a Gedeón, lo manda a destruir los altares que había para Baal y la imagen de acera, y para probar la fe y el compromiso que tenía él con Dios. Y Gedeón va y lo hace, a pesar de que después los israelitas él sabía que iba a tomar un riesgo, porque después más adelante dice que los israelitas lo querían apedrear. Y él toma el riesgo de seguir la ley de Dios, como dicen los 10 mandamientos, que no tendrás otro Dios además de él. Y a veces hacer algo para Dios, en vez de recibir el apoyo de quien esperamos, podemos recibir las críticas, como acá dice que los de su propio pueblo lo querían apedrear. Y por último, tomaba como ejemplo también la vida del apóstol Pablo, quien siempre estaba listo con un buen testimonio, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto tomaba de su vida, que anhelemos esa llenura del Espíritu Santo para que podamos vencer estas batallas y que nos mantengamos firmes, como decía el pastor el domingo, luchando la buena batalla. Amén, esto era lo que sentía compartir.